las dificultades que ha tenido que atravesar desde el punto de vista económico para obtener calidad de vida. Seguimos recibiendo invitados. En esta oportunidad, el diputado Carlos Mogollón, electo por el Circuito 4 de Caracas, es el presidente de la Subcomisión de Protección Social, Sistemas de Emisiones. Y bueno, hablamos precisamente de las dificultades que tiene nuestro pueblo para ser protegido, como establece la Constitución, en un momento tan complejo para la economía del país y considerando también la pandemia. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está? Gracias, Zair. Gracias por la invitación. Saludos. Sí, bueno, saber qué están haciendo desde la comisión y cuáles son los retos que han tenido que enfrentar por lo menos en este año tan complejo y el anterior también. Bueno, el primer reto ha sido como tratar de poner la legislación venezolana al día en lo que es en materia de derechos humanos, de acceso a derechos sociales, políticos, económicos. Estamos en eso, revisando tratados internacionales. O sea, el pueblo venezolano no puede olvidar que durante 5 años tuvo una Asamblea Nacional que no legisló prácticamente nada en materia de derechos sociales, en acceso a los mismos, que se dedicó a otras cosas, que estuvo atacando a los otros poderes, pidiendo sanciones, más bien, paradójicamente, viendo cómo perjudicaba los derechos sociales del mismo pueblo que los eligió. Entonces, en primera instancia, es la Comisión de Desarrollo Social Integral, que dirige el diputado Pedro Infante, y dentro de esta la Subcomisión de Desarrollo de Protección Social, Sistema de Emisiones y Grandes Misiones, viene trabajando leyes que garanticen el acceso a los derechos sociales, políticos, económicos. Hay que decirlo, en el corto periodo que tiene la nueva Asamblea Nacional, que está reinstitucionalizando el poder legislativo en el país, ya se ha trabajado más de 7 leyes que tienen que ver con el impacto directo en los derechos sociales. Por ejemplo, desde la subcomisión está la Ley Orgánica de Protección a las Personas con Discapacidad. eso lo vimos que se aprobaba recientemente, ¿no? Está en proceso de consulta pública, se aprobó hace 2 semanas, no me acuerdo, hace 3 semanas, y está ahorita en un proceso de consulta pública, instalando los comités regionales de discusión de la ley en todo el país, a través de videoconferencias, discutiendo con las personas con discapacidad, con las organizaciones que han trabajado con ellos, pero con la población en general, sobre, bueno, no solo los derechos, sino también las potencialidades que están en el sector de las personas con discapacidad. ¿Qué otros aspectos contempla esta ley? No, esta ley contempla el desarrollo de los derechos, es una ley de avanzada en el desarrollo de los derechos para las personas con discapacidad. Es una ley que en la que ve a la persona que padece o que tiene alguna discapacidad como un sujeto de la sociedad, pero un sujeto positivo. O sea, pleno de derecho, ¿no? No solo pleno de derechos, sino también con una potencialidad para aportar al desarrollo de la sociedad. Una ley que busca, digamos, incluir a la vida social, laboral. Sí, incluir y garantizar el desarrollo pleno de las personas con discapacidad en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto educativo. O sea, esta es una ley de suma importancia porque estamos hablando de casi 2,5 millones, según el último censo, de personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cuáles otras leyes están trabajando? Estamos trabajando la ley del sistema. Entonces está todo como interconectado en un sistema de leyes que garantiza una estructura jurídica de protección social. Esta está interconectada con la ley del sistema de cuidados para la vida. Entonces, que es aquella figura que enaltece y le da derechos a aquella figura del cuidador. ¿Qué es el cuidador? Aquella persona que dedica su vida al cuidado de otro ser humano, porque por alguna discapacidad que ese ser humano tiene, no puede ser totalmente independiente. Esta es una población, principalmente de mujeres, también invisibilizada, también que no es tomada en cuenta. Bueno, y esta ley garantiza derechos laborales, derechos de formación, acompañamiento. Estaríamos hablando de aproximadamente 300.000 cuidadoras en todo el país, o sea, como el 1% de la población. Son estos casos, por ejemplo, de estas madres que tienen hijos, iba a decir niños, pero no necesariamente son niños, porque algunos son adultos, pero requieren un cuidado y una atención especial, ¿no? Tienen problemas de movilidad, síndrome de Down, entre otras. A eso se refiere puntualmente. Sí, y que dedican y entregan su vida entera. Discapacidades motoras que no les permiten, discapacidades psiquiátricas, o sea... O adultos mayores también están incluidos. También incluye. O sea, toda aquella persona que no se puede valer por sí misma necesita el requiere cuidado. A alguien, claro. Alguien que lo apoye. Entonces, fíjate, aquí tenemos casi el 10% de la población. No llega al 10%, pero es como el 8%, personas que tienen alguna discapacidad. Esto se entrama con el 1% de personas que son cuidadores, porque no todas las personas con alguna discapacidad requieren un cuidador, claro. Son un porcentaje dentro de estas. O parcialmente, ¿no? También. Sí, entonces, bueno, y esto se va trabajando con otro conjunto de leyes, que por lo menos se ha trabajado la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también dentro de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Con la Comisión de Familia la Comisión de Familia ha trabajado la ley de la familia, de protección a la familia, la maternidad y la paternidad, la reforma de la ley de la lactancia materna. ¿Qué reforma
principal debe tener esa ley desde su perspectiva? No, la que está, bueno, todas estas leyes están en primera discusión. O sea, algunas ya salieron a consulta pública y devuelven una segunda discusión en la que la plenaria de la Asamblea Nacional se discute artículo por artículo. Y hay un debate nacional, o sea, por lo menos en la reforma de la ley para la lactancia materna, bueno, hay un debate sobre la cantidad, el permiso o la cantidad de meses que diera el permiso laboral que deberían tener las mujeres para amamantar. Ahí se está dando. La ley establece un plazo en primera discusión de 24 meses, si no me equivoco. El posparto, ¿no? El llamado... Sí, claro, porque es de amamantar. Entonces, es como te digo, o sea, esto es generar un entramado jurídico que consolide las bases de las políticas sociales del país, por un lado, y por otro lado, bueno, garantizar con los distintos niveles de gobierno que todo lo que se discute no sea, se materialice en gestión, o sea, que no sea letra muerta. Ahora, diputado, quisiera preguntarle acerca del método de consulta. Ustedes dicen que están haciendo asambleas en todo el país, consultando a las bases populares, a todos los sectores. Sin embargo, debo decir en honor a la verdad que cada vez que viene un diputado, principalmente del chavismo, y dice que se están haciendo las consultas, muchos de nuestros usuarios dicen, a mí nunca me han consultado. Bueno, a mí nadie me preguntó. Esto es recurrente. Y quizás se da a entender de alguna manera que la participación se da de forma politizada, es decir, que solo las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela estarían siendo consultados. ¿Esto es verdad? ¿Cómo lo están haciendo para garantizar que de verdad todos sean consultados? Todo proceso es perfectible y es válido, o sea, lo que pueda expresar alguna persona. Se hace un esfuerzo por que sean las consultas más amplias posibles. En ningún momento se busca partidizar, o sea, sobre todo en las políticas sociales menos. O sea, las políticas sociales no tienen color político. Donde hay una vulnerabilidad, tenemos que actuar todo el país, independientemente, más allá de las ideologías o independientemente del partido político. Donde hay un derecho que no está siendo reconocido, tenemos que actuar como país, o sea, como sociedad. O sea, los derechos sociales no son banderas exclusivamente del chavismo, son una de nuestras principales banderas. Nosotros saludamos e invitamos a sectores que, aunque no nos apoyen en nuestra visión económica, no nos apoyen en nuestra visión política en muchos aspectos, bueno, que las políticas sociales no se meten dentro de esa diatriba. Se hace un esfuerzo con las limitaciones que da la pandemia, o sea, que significa reuniones pequeñas, significa consulta a través de instrumentos web. Cada ley tiene como su dinámica, tiene sus sectores. O sea, no es lo mismo discutir, que un ejemplo, la ley de chamba juvenil, que discutir la ley para personas con alguna discapacidad. Tiene sus grupos sociales que están detrás de ellos, que son como el motor de la ley. O sea, detrás de cada una de las leyes que yo te he nombrado hay un grupo social organizado que está de una manera impulsando cambios, o sea, buscando acceder a más derechos, buscando reconocimiento de derechos. Entonces, y es desde aquí que se motorizan. Sin embargo, se hace un esfuerzo a través de canales de Telegram, del mismo Twitter, de las páginas web de la Asamblea Nacional, de reuniones de Zoom. Y si se queda corto, que es importante, o eso quisiéramos en el sentido que porque mientras más gente quiera participar, es porque más importancia se le está dando a esta estructura legislativa, bueno, se toman las correcciones del caso. Diputado, por lo menos a través del Twitter se puede manifestar que no se está participando, bueno, y ahí rápidamente nosotros contactaremos a la persona y lo ubicaremos en alguno de los grupos de discusión. Está prevista dentro de esta modificación que se hace a la legislación venezolana algún apartado que tenga que ver con la garantía de la no politización de los programas sociales. Insisto en el tema porque no solo dentro del país, sino también internacionalmente se dice que el gobierno venezolano, digamos, de alguna manera chantajea a la población con los programas sociales, que no te dan una bolsa de comida si no militas o no participas en determinada o cual organización política, pero que esto pueda estar reflejado en la ley para que la ciudadanía pueda tener garantía de que su pensamiento político no está reñido directamente con su derecho social. Claro, lo que pasa es que es como si fuera este vaso, yo lo puedo ver medio lleno y tú lo puedes ver medio vacío. No, no es mi postura. No digo lo tuyo, sino por lo menos el invitado que me antecedió, que yo lo escuchaba. O sea, hay también una temática de menospreciar o de subestimar al pueblo venezolano. Algunos dicen, o sea, hoy es la bolsa de comida. Ayer era el bono. Antier era porque supuestamente la reivindicación en las misiones. O sea, hay que entender que más allá de una subestimación o de un chantaje que se busca, que se busca usar una storytelling, o sea, un relato que se busca hacer sobre el pueblo venezolano, ha habido también unos niveles de conciencia de que el pueblo venezolano ha salido en defensa de sus derechos, que el pueblo venezolano se molesta o no acompaña propuestas políticas que vayan de la mano con intereses extranjeros, que nos quieran limitar o que nos quieran imponer formas de gobierno o formas de desempeño en la sociedad desde el exterior. Sin embargo, es muy importante lo que tú dices, en el sentido, no se puede politizar ninguna política social. Y por ejemplo, en procesos electorales también, que hemos visto este tipo de situaciones irregulares. De denuncias, pero que no llegan a, o sea, que no pueden ser generalizadas.
generalizadas y donde sean y si hay alguna particularidad o en algún caso ocurre, es totalmente condenable y debe ser sancionado. Diputado, hemos ido a 25 elecciones, hemos ido a 25 elecciones y las 23 elecciones que ha ganado el chavismo no las ha ganado con bolsas ni con políticas sociales, las hemos ganado con voto. Vamos a ir a la pausa, un tema de tiempo. Cuando regresemos, si quiere, ampliamos lo que está diciendo. Estamos conversando con el diputado Carlos Mogollón, electo por el Circuito 4 de Caracas. Hablamos de los problemas sociales que enfrenta el país y cómo están desarrollando desde su perspectiva políticas para la protección de la gente. Regresamos. El diputado Carlos Mogollón, electo por el Partido Socialista Unido de Venezuela, nos acompaña en esta parte del programa, en la entrevista. Él antes de la pausa decía que de 25 elecciones que se han realizado por lo menos en estos últimos 22 años, el chavismo ha ganado 23, ¿no? Para ser exactos, ciertamente. Y decía que no ha sido a través de bolsas de comida o chantajes o algo como esto. Sin embargo, diputado, debo decirle que evidentemente ha habido múltiples denuncias de lo que se denomina en este tema electoral el ventajismo del partido de gobierno, por el uso de infraestructura del Estado, movilización, logística, etcétera, y que ha, bueno, puesto, digamos, de alguna manera en duda este tema de los programas sociales sobre la población para fines electorales. ¿Cómo evitarlo en este proceso electoral que se acerca? Bueno, sí, más que yo caer en ese debate, porque todo el mundo tiene su idea, su óptica. Yo lo que se digo es que los programas sociales no deben ser participados, no deben ser politizados, o sea, y no se ha hecho. De repente habrá alguna denuncia puntual, algo, bueno, habría que revisarlo. En general no se ha hecho, es más un relato que se construye para atacar una política que ha sido efectiva en el plano del desarrollo de la sociedad en los últimos meses o en los últimos años. Fíjate, las misiones son como ese grupo de personas silenciosos que va ayudando, que va trabajando, que va atendiendo y que está ahí. O sea, Venezuela tiene unos resultados en materia del COVID-19, bueno, obviamente muy favorables con respecto a los otros países de la región, en cantidad de infectados, en tratamiento, en cantidad de fallecidos, afortunadamente. Pero esto no es algo que se da, esto en un país que es asediado, en un país que está bloqueado, en un país que ha sido afectado por medidas coercitivas unilaterales, no es algo que pase de gratis, por así decirlo. Ahí está, por ejemplo, la misión Barrio Adentro, ahí está la organización de las personas en comités de salud. O sea, ahí están las misiones que tienen que ver con el área de salud detrás de todo eso, llevando la medicina preventiva, haciendo las pesquisas en su momento, haciendo las labores de mantenimiento, visitando casa a casa. Entonces, las misiones son esa manera que se encontró desde el año 2004 de hacer más efectiva el llegar de las políticas sociales a los sectores más vulnerables. Vulnerabilidades que tienen que ser superadas, o sea, son políticas transitorias, o sea, no se atiende a alguien por todo, o sea, cuando llega una política social es para subsanar alguna vulnerabilidad y poder llevar a esa persona a un estadio superior, bueno, que limite o que elimine la vulnerabilidad que presentaba, salvo en casos especiales, como hablábamos, algunas personas con discapacidad, personas mayores, bueno, que ya sí hay que acompañarlas durante todo su desarrollo. Ahora, diputado, sí, quisiera preguntarle acerca del desarrollo de las misiones y grandes misiones. Sabemos que fueron bandera del gobierno del presidente Chávez, sobre todo en sus inicios, porque la realidad social que vivía el país era muy compleja y estas misiones de alguna manera compensaron esa dificultad que atravesaba Venezuela. Sin embargo, hemos visto de alguna manera cómo las misiones han ido de alguna manera disminuyendo, por las razones que sean. Ustedes aseguran que bueno, el bloqueo tiene mucho que ver, las dificultades propias de la economía nacional. Sin embargo, hay un plan, está previsto el relanzamiento de algunas misiones que hayan quedado, digamos, rezagadas. Hubo misiones que fueron bandera, por ejemplo, como Barrio Adentro, o la misión Mercal en determinado momento que se veían claramente. Hoy eso está minimizado. Hay muchas dificultades en los centros de diagnóstico integrales, complicaciones. Los mismos pacientes han tenido que volver al esquema que tenían hace 30 años atrás, que tenía que tú mismo comprar el tratamiento, los guantes, la inyectadora, el alcohol, ese tipo de cosas. ¿Y cómo se está haciendo para evitar que esto siga sucediendo y que se cumpla el principio constitucional de garantía de una salud de calidad, gratuita en todo el país? No, bien, fíjate, Zair, varias cosas. Una muestra de esto, hay las casas de alimentación. Las casas de alimentación son casas donde se colabora con un plato, con un almuerzo a las personas más vulnerables, o sea, a aquellos más vulnerables entre la sociedad. Venezuela venía más bien en una etapa ya de cerrar casas de alimentación. O sea, en algún momento llegamos a tener más de 4.000 y los veníamos cerrando, que llegamos al punto como a 2.500. Inclusive esta política alimentaria reconocida por la FAO. Con el ataque, con el bloqueo que comienza, que se intensifica desde el año 2015, bueno, nosotros nos hemos visto en la tarea de aumentar las casas de alimentación para garantizar el derecho a la alimentación de los sectores más vulnerables. O sea, las misiones son
políticas de atención social que están en constante desarrollo, que están en constante observación, en constante debate. Ahí tengo que decirlo, estamos trabajando una reforma a la ley de misiones y grandes misiones para un poco lo que tú dices, revisar qué está bien, qué debemos profundizar más, qué no está tan bien y tenemos que ajustar. O sea, la revolución es un proceso en constante desarrollo, o sea, no hay máximo. Hay cosas que se hacen bien, hay cosas que no se hacen bien y que, bueno, tenemos el deber de revisarlas. Lo peor que puede pasar en una revolución, bueno, es que asuma dogma o que se asuma que no está en constante cambio. En esta ley que estamos desarrollando, estamos revisando, por ejemplo, la figura de las bases de misiones. O sea, centros que están en los segmentos censales más vulnerables para atender a las familias más vulnerables entre los vulnerables en todo el país. Tenemos más de 1.400 centros en todo el país que garantizan el acceso a los derechos sociales en el área de alimentación, de educación, en el área de salud. Cada uno está dotado con un módulo de salud tipo 1, tiene acceso a tres o cuatro programas distintos de alimentación, más acceso a todas las políticas educativas del gobierno. Estamos dotándolo porque ya eso ha evolucionado como un sistema de protección que garantice eso, el acceso a los derechos sociales de los más vulnerables. Todo está en revisión, y en el caso que tú me preguntas, en el caso concreto que tú dices de la salud, obviamente el gobierno es un esfuerzo diario. Un ejemplo que colocaba, ¿no? Pero esa experiencia la podemos ver, por ejemplo, en otros. Habían centros de diagnóstico integral, por ejemplo, que tenían oftalmología, odontología, te hacían lentes, prótesis, qué sé yo. Había un mercado donde había leche, pollo, azúcar, de todo en su momento, y ahora quizá eso no se ve tan así. Puse el ejemplo de salud, pero se refleja en otras misiones. Claro, yo no te voy a negar que las misiones sociales también se han visto afectadas, bueno, por la baja de ingresos de la nación, pues. Producto, bueno, no nos dejan comprar petróleo, no nos dejan vender petróleo, por un conjunto de situaciones que están todas interconectadas. Sin embargo, tienen que ser revisadas y son perfectibles en todo momento. Pero, por lo menos en el caso de la salud, o sea, en mi circuito hay 6 CDI. Y yo te puedo decir con propiedad que los 6 CDI funcionan. 3 funcionan como centinelas, o sea, que atienden pacientes COVID. Y 3 funcionan como que atienden aquellas patologías que no son COVID. Ahí se ha hecho un esfuerzo de todos los niveles de gobierno para que estén. Aparte que tenemos los 6 CDI, tenemos el Hospital Periférico de Coche, que es un hospital modelo. O sea, yo los invitaría a que hicieran un reportaje sobre el trabajo que se hace en el hospital. O sea, algo impresionante. Ojalá podamos ir. ¿Ese diagnóstico lo tienen de todo el país? ¿Cuántos funcionan? ¿Cuántos no? Sí lo tienen. No lo tengo yo porque no soy una autoridad de salud a nivel nacional. No, pero la Asamblea Nacional es un ente contralor. No, sí, o sea, pero hay una comisión que lleva el tema de la salud, es lo que te quiero decir. O sea, que no lo tengo yo, pero sí se tiene. Yo en mi circuito lo tengo. O sea, nosotros tenemos, aparte del periférico de Coche, tenemos también el hospital de campaña del Poliedro, que atiende casi 600 pacientes con COVID, ¿no? 600 pacientes con COVID, alrededor de 600 pacientes con COVID, de manera diaria, o sea, de manera permanente, pues diarios entre los que entran, los que salen, los que se reubican. Diputado, hay preguntas de la audiencia, voy a pedirle respuestas más cortas en esta parte para leer más comentarios. Juan Carlos Valerón dice: diputado, ¿a dónde funcionan esas casas de alimentación? Porque las que existían en Tucupido, Guárico, se eliminaron casi todas, dice Juan Carlos Valerón. Bueno, son 3.600 en todo el país. Habría que revisar el caso específico de Tucupido. Por mensaje directo puede comentarme, yo le informaré. Bolívar Divisa, según usted, en 20 años de gobierno revolucionario ha sido un triunfo. ¿Qué pasó con Mercal, Pedeval, la Ruta de la Empanada, los Bicentenarios, etcétera? ¿Ellos fracasaron y cerraron sus puertas por las sanciones o bloqueo, como ustedes dicen? Bueno, esa es una visión muy particular. Estos 20 años han sido de lucha, y si nos hacen falta 20 años más, lo tenemos que lograr, pero tenemos que ser una patria libre, independiente y siempre mejorando, pues. Él dice que hemos fracasado, yo digo que estamos luchando. Claro, son las posturas. Ramón Ramos, usted habla de Misión Barrio Adentro en el municipio Viruaca, creo que esto es en el estado Apure, que fueron construidos para atender problemas de salud en urbanización Santa Rufina, Viruaca, estado Apure, está uno. Pone como ejemplo. Por mensaje directo y le podría responder. Buen día, dice Náufrago 27. Para su invitado, usted habla que han ganado con votos. ¿Cuáles votos? ¿Los del chantaje o amenaza de quitarle algo, de invalidar a candidatos que le hacen peso, de cerrar centros de votación? Todo lo que usted dice es una farsa, dice. Por el contrario, en el año 98 había menos de una cuarta parte de los centros de votación que hay ahorita. Si algo ha garantizado el gobierno bolivariano durante este periodo es el acceso a los derechos, entre ellos los derechos electorales. Espero su visión, se la respeto, que salga a votar el 21 de noviembre por el candidato de su preferencia. Rafael Díaz Hernández dice: buenos días al invitado. Usted dice que ustedes de 25 elecciones han ganado 23. Dígame por qué el país está cada día peor. ¿De qué ha servido las 23 elecciones que han ganado?
Bueno, estamos en lucha, estamos en confrontación. Hay un esfuerzo que viene desde el Ejecutivo, que viene desde la Asamblea Nacional, bueno, como un espacio de encuentro y de lanzar las relaciones y la institucionalidad política del país para superar esta nefasta Asamblea Nacional que tanto daño nos hizo, pues. Dice Darío Lozada, abogado Darío Lozada, ya existe una ley, creo que se refiere a la ley de personas con discapacidad, artículo 81, es letra muerta. Lo único bueno de esto es que realmente sí nos han dado más inclusión, pero aún les falta mucho, no se justifiquen en los errores. Es totalmente cierto y por eso estamos reavivando el debate sobre esta materia y lo invitamos a participar a través de... Él seguramente tiene alguna fundación, algún espacio donde participe como persona con discapacidad que seguramente está dando el debate. Fíjese este caso que hablábamos de politizar o no las políticas sociales. Dice, buenos días, Luis Ramírez 5121. Saludos al invitado. Usted dice que las ayudas sociales como bonos y demás no son politizados. Entonces, ¿cómo me explica que desde el mismo momento de mi retiro del ministerio no me llegan más bonos, ya que fui bloqueado para sus asignaciones? Yo creo que esa figura no existe, sin embargo, por mensaje directo me puede contactar y yo atiendo su caso de manera particular y lo revisamos. Hay otro mensaje. O sea, digamos que la figura del bloqueo no existe. O sea, del bloqueo que tú puedas bloquear alguien por los bonos no existe. O sea, los bonos tienen características sectoriales o territoriales dependiendo del bono que sea. Pero sin embargo que me contacte por mensaje directo y yo lo reviso. Juan Carlos Valerón, ¿cómo usted dice que no nos quieren imponer modelos políticos y económicos traídos del extranjero? Es que las comunas y las ciudades comunales son venezolanas, las traen de China, donde fracasaron, tan feo que tuvieron que eliminarlas. Bueno, yo les recomendaría que hable Wikipedia y que vea que las comunas son formas organizativas prehispánicas, inclusive en América, en Europa, en los países nórdicos todavía se utilizan, en China, en Vietnam, o sea, son múltiples versiones. Bueno, la famosa Comuna de París, sin embargo, bueno, el conocimiento y leer un poco no le hace daño a nadie. JL Guerrero dice, buenos días, ¿será que este señor diputado del PSUV de Caracas considera que con una bolsa de CLAP la gente vive? No se vive. Con trabajo, educación, seguridad, justicia, hay que eliminar el populismo que pregonan. No, totalmente, no pregonamos un populismo, nosotros hemos organizado para la resistencia y para avanzar en el país que queremos. O sea, nadie quiere aquí dádivas, ni miseria, ni populismo, ni siquiera caridad. Es más, las políticas sociales tienen que ser transitorias, no pueden ser, o sea, no pueden ser permanentes, sino es, por un lado, ayudar a la persona a estabilizarse en el momento difícil que esté pasando y subsanar las condiciones que lo llevaron a esa vulnerabilidad. M.I.M. Maidelín dice, buenos días, no es solo que crean las misiones, es que funcionen y sean dirigidas a las personas realmente necesitadas y no para enriquecer a los promotores. Totalmente cierto, tiene que ser así. Señor invitado, ¿usted considera con mucho orgullo que el país está mejor desde que la revolución gobierna? Dice Denis Pernía. Quiero decirle que la realidad es desastrosamente peor que nunca. Todos sabemos que bloqueos ni sanciones no son la causa, pero la lista de causas usted la conoce. Son parte de las causas. Todo el mundo que tiene que recoger, asumir lo que le toca, y el mejor o peor es algo relativo. Como dije, somos un pueblo en lucha, hay cosas que estarán mejores, hay cosas que no estarán mejores. Pero yo te puedo decir algo, la vulnerabilidad y los niveles de pobreza o los barrios en nuestras principales ciudades, no nacieron con la revolución. O sea, solo que antes eran invisibles. Sin embargo, bueno, saludamos la opinión de cada quien, para eso es la democracia. No, bueno, y precisamente también es nuestro deber compartir con el país todas las visiones. Hay algunos a favor, otros en contra, el tema social que es bastante sensible también. Quisiera preguntarle para despedir, diputado, acerca del programa gubernamental CLAP. En estos días veía, por ejemplo, al protector político del Estado Táchira, Freddy Bernal, diciendo que los comerciantes tachirenses tenían 15 días para retirar de sus anaqueles el café colombiano, para dar prioridad a la producción regional venezolana, además que el Estado Táchira fue un estado productor de café durante muchos años. Sin embargo, Freddy Bernal también fue director nacional de los CLAP, una política del gobierno que, si bien es cierto, compensa y bueno, ayuda a muchas familias que quizás tienen tanta dificultad y la caja del CLAP es como que su principal opción para esta coyuntura tan difícil. ¿Está previsto una reestructuración de este programa gubernamental que ofrezca mayor calidad? Por ejemplo, el tema de la proteína, que en algunos casos acompañaba con atún, sardina, por lo menos en otros casos, y ya ahora solo viene pasta, arroz, aceite únicamente, en algunos casos. No sé cómo sea en el interior del país, muy probablemente sea peor porque las políticas casi siempre se centran en Caracas. Y además agregarle si está prevista la incorporación de rubros de producción nacional. Por ejemplo, café, Fama de América, Aceites Diana y las empresas que fueron nacionalizadas por el gobierno y que sean incluidos a este programa social. Bueno, el presidente de la República siempre ha incitado a que los CLAP se satisfagan con producción nacional. Este es un plan que tiene ya varios meses, se ha venido, obviamente los CLAP llegan a millones de familias, no recuerdo el número, creo que son casi 6 millones de familias en todo el país,
Y eso ha hecho difícil satisfacerlo solo con producción nacional, pero se está trabajando para eso en primera instancia. Y como toda política social debe ser perfectible, debe siempre tender a la dignificación del destinatario del mismo. Es importante señalar que los CLAP no nacen de la nada, o sea, a veces no fue que un día llegó y nació el CLAP. Claro. El CLAP nace como una respuesta popular, al boicot que nos hicieron en el año 2016 y 2017 todas las redes de distribución. Porque las grandes cadenas de supermercados en su momento, porque los grandes distribuidores de comida en su momento, como una manera de presionar al gobierno, arremetieron contra los sectores más vulnerables. Y entonces no vendían la harina pan, no vendían el arroz, no distribuían los alimentos. Lo vimos. Y ante esta respuesta, el gobierno se organizó. Ahora nosotros somos los culpables por organizarnos, no, todo lo contrario, pues ahí está el CLAP y que llegó para quedarse como una media de distribución popular, con todas las mejoras que vienen al caso, que tienen que venir, por supuesto. Diputado, termina la entrevista, pero agradecemos que haya tomado parte de su agenda para venir a Globovisión. Estamos fuera de tiempo, nos faltan los deportes, así que agradecemos que haya venido. Muchas gracias, Eddie. A ustedes por la sintonía. Vamos a la pausa, regresamos con Fernando Núñez y un resumen deportivo que acontece en el mundo y en Venezuela en los deportes. Ya venimos.